Pregunta, ¿alguno conoce a alguna persona que se llame Sansón? Levante la mano. Sí, pero contemporáneo, ¿eh? Claro, no, en la Biblia, ya sé. Yo voy a hablar de Sansón de la Biblia, sí. No, alguien, ser humano. Bueno, este también era ser humano de la Biblia, ¿no? Pero, ¿conocen a algún tipo que se llame Sansón? ¿Tiene alguien algún amigo? Sí, tremendo, de carne y hueso. ¿Qué edad tiene? 25. Tremendo. Casi lo viste nacer vos, que tenés como 50, ¿no? Hay uno por ahí. ¿Alguien más? No, nunca. A lo sumo alguno le puso al perro Sansón, ¿no? Sí. ¿Quién le pondría a su hijo Sansón? Hay menos las manos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un problema con este nombre. Imagínate, le pones Sansón y te crece chiquito y flacuchito. ¿Sabes el bullying que se come en la escuela? Eso no es nada. Si a partir de los 30 y tantos años se queda pelado, más bullying todavía. Le van a decir, vos te quedás sin fuerza, ¿eh? Ya esta es otro capítulo, Dalila. Es otro capítulo. Claro, hay cierto problema con el nombre Sansón porque nos deja a nosotros un sabor agridulce. Hay algunas cosas muy interesantes, muy buenas de Sansón, pero hay otras que nos dejan medio perturbados, diciendo que qué podemos decir, ¿no? De Sansón, bien, mal. Entonces, hay mucha precaución con esto, sobre todo por el final de la historia de Sansón. Es un final que, si lo ves de un lado, parece heroico, pero si lo ves por otro lado, uno dice, qué mal que murió con poca honra. Es decir, hay toda una mezcla que nos deja con la pregunta, ¿qué podemos decir de Sansón? Bueno, yo quiero leer las últimas horas de Sansón. Jueces capítulo 16, versículos 23 al 31, nos dice lo siguiente. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón su dios y para alegrarse. Y dijeron, nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios, diciendo, nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Se imaginan felices, se había terminado la peste esta. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, cuando ya estaban eufóricos, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. Creo que es el único pasaje bíblico que utiliza el término juguete. Ni aun cuando los magos del Oriente les llevaron presentes al Señor, les llevaron juguete. ¿Viste? Vos siempre pensás, los reyes magos, juguete. Bueno, eso es fábula, ¿no? Ya sabés. Pero el término juguete no tiene el significado que tendría para nuestros días, sino que en hebreo nos da la idea que objeto de diversión, algo que arranca sonrisas, como un bufón. Por eso en algunas otras versiones bíblicas dice, lo usaron para divertirse, lo usaron para escarnecerlo, para burlarse de él. Dice, lo pusieron entre las columnas. Y el versículo 26, entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano, acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto había como 3.000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios,
para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Interesante, ¿no? Dice, Señor, acuérdate ahora de mí. ¿Habrá sido que se olvidó en algún momento Dios de Sansón? Ah, cierto, yo tenía un Sansón. No. Lo que pasa es que Sansón, ser humano, como vos y como yo, oraba teniendo la sensación que Dios se había olvidado. ¿A cuántos les pasó en alguna oportunidad sentir como que Dios se olvidó? Que viste, les tocó a todos un caramelo menos a vos. Que la única paloma que volaba arriba del campo de fútbol se acordó de vos. ¿Por qué a mí? Y sobre todo cuando no hay protección, ¿no? Cuando las cosas no van saliendo bien y encontrás una sequía en todo, te da la sensación como que Dios se olvidó, pero en realidad Dios nunca se olvida, como nunca se olvidó de Sansón, pero era la sensación que tenía Sansón, porque pasó por un periodo de latencia, un periodo de congelamiento, un periodo en el que aparentemente no pasaba nada, pero en realidad pasaba algo. Le estaba creciendo el cabello en ese tiempo. Dice la Biblia que mientras lo tenían ahí olvidado y él se sentía olvidado de Dios, su cabello seguía creciendo. En esos momentos en los que vos te sentís olvidado de Dios, acordate que seguís creciendo. Y un día vas a dar la sorpresa. Un día va a ser el batacazo. Ahora, luego de esta oración, dice versículo 29 que asió luego Sansón las 2 columnas de en medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella, y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron y le llevaron y le sepultaron entre Sora y Estaol en el sepulcro de su padre Manoa. Y él juzgó a Israel 20 años. Sansón había sido escogido por Dios para un plan especial. Es más, su madre era estéril y estaban orando, Manoa, su padre, clamando, hasta que el Señor aparece y les dice que iban a tener un hijo, pero que ese hijo tenía que cumplir con ciertos requisitos que eran los del nazareato. Así que en cierto momento dicen, uy, hemos visto a Dios, nos vamos a morir. Y dice Manoa, no, si Dios nos fuera a matar no aceptaría nuestro sacrificio. Pero siempre estaba la idea de que el sacrificio era el sustituto, ¿no? Si aceptó nuestro sacrificio, quiere decir que aceptó nuestra paz en lugar de nosotros. Es decir, aceptó que le entreguemos esto como un anticipo. Todavía nos está perdonando la vida. Así que Sansón estaba cumpliendo con un plan especial, pero es más. Casi siempre yo he hablado de los defectos de Sansón y no voy a hablar de otra cosa que no sea algún defecto de Sansón. Pero Hebreos capítulo 11, cuando habla de los héroes de la fe, lo nombra puntualmente a Sansón. Así que con los defectos que tiene, lo tenemos en la galería de los héroes. Ahora, ¿será que Dios lo condenó a que elija mal? 2 veces se equivocó en el matrimonio. ¿Será que Dios lo elija a que pelee su propia guerra? Porque él estaba peleando su propia guerra, no la de Dios, y Dios lo usó. ¿Será que Dios lo escogió para que le arranquen los ojos y para que los filisteos lo usen como juguete? Difícilmente yo pienso que Dios pueda hacer algo así cruel, difícilmente lo pienso, no lo sabemos, pero sí lo que podría asegurar. Dios respetó el libre albedrío, la libre elección de Sansón. Dios respetó cada una de las decisiones de Sansón, pero las utilizó para cumplir con los planes. Esto es lo magistral de Dios. Que sin alterar los cursos de nuestra vida, salvo algunas intervenciones aisladas, Dios lo va encaminando para su plan supremo. Sansón peleó su propia guerra, no la de Israel,
pero Dios la empleó para sus planes. Sin embargo, Sansón tuvo varias equivocaciones y al menos 3 de ellas quiero compartirlas porque son las que nos enseñan a nosotros en nuestra vida cristiana. Siempre nos dice el texto bíblico en Corintios que estas cosas fueron escritas para nuestro ejemplo, a fin de que, para sintetizar, no caigamos en los errores que cayeron los del Antiguo Testamento. Así que algo nos enseñan estas 3 equivocaciones, entre otras, de Sansón, y quiero hablarte de la primera. Sansón pensó que la naturaleza filistea era tan noble como la de él. Se creyó eso. Se enamoró 2 veces de mujeres filisteas. 2 veces. Una fue la del valle de Timnat. Las 2 estaban en valles, ¿no? Porque para buscar a ambas tuvo que descender. Y uno dice, no ve, descendió al pecado. No. Lo que pasa es que los filisteos estaban en toda la costa del mar Mediterráneo, la costa occidental, y como toda costa termina como una llanura, y Sansón era de la meseta del centro, todas las zonas de Judá. Entonces él descendía de la zona alta a la parte plana de la costa, así que si quería buscar a los filisteos que estaban todos depositados en esas 5 ciudades que estaban en las orillas del mar Mediterráneo, entonces había que descender inequívocamente. Pero con la primera mujer va a la boda y luego, una vez que estaban casados, el suegro, el papá de la esposa, decide hacer un banquete como se acostumbraba a hacer entre las personas nobles. Se ve que tenía algo de nobleza y en este banquete invita a unos 30 jóvenes que fuesen también de la nobleza. Y en medio de esa fiesta y de la diversión, me imagino que habría un poquitito de rivalidad. Sansón vería a estos muchachos como son, pero quería una filistea, pero no quería a los filisteos. ¿Cómo era eso? ¿No? Una ambivalencia en él. No era que no los quería o que los quería. No, había esa ambivalencia que todos solemos tener a veces, sí, no. Pero me imagino que lo verían no con muy buenos ojos los filisteos a Sansón, porque los filisteos tenían control, dominio sobre Israel en ese tiempo. Así que Sansón les tira un desafío, ¿no? Les larga una adivinanza tipo apuesta. Y le dice, mira, les voy a dar una adivinanza y ustedes tienen 7 días para revelarme este enigma, esta adivinanza que yo les doy. Si no me lo revelan en estos 7 días de fiesta, así que cada vez que había fiesta era fiesta de 7 días. A ver, levanten la mano los padres de niñas de 14 años. A ver. Micrófono. Bárbaro, gracias. Levanten la mano. A ver, ¿ninguno? Bueno, por ahí. No te preocupes, antes era peor. 7 días. El cumpleaños de 15 horas, unas horas nomás, después los echaba todos escobazos y se acabó. Pero 7 días. Y si en 7 días no le revelaban el enigma, tenían que comprarle 30 trajes y 30 ropas sport. Así que Sansón ya estaba contento. Pero ¿qué había ocurrido? ¿Qué adivinanza Sansón les había dado? Cuando iba ya para ofrecerle matrimonio a esta muchacha, que no se revela el nombre de ella en la Biblia, iba con los padres y se le cruzó un león. Y cuando vio el león, lo agarró, lo desjarretó, lo dejó medio muerto y lo tiró por el camino. Ahora, luego de haber celebrado el matrimonio, todo, cuando vuelve para su tierra, dice, a ver qué pasó con el león, a ver si hay otros leones más, a ver si tenía cachorros, qué sé yo, por qué se le da por ir. Y se encuentra que en el cadáver del león, entre las costillas de las vísceras ya vaciadas y comidas por las fieras, las abejas habían creado un panal. Y se encontró con un panal de miel ahí en el cuerpo del león y lo sacó y se fue comiendo y convidó a los padres, pero nunca le dijo a nadie de dónde había sacado ese panal. Estaba ahí en el león. Así que, ¿qué les dice? Les dice, hay dulzura en el cadáver. Y los filisteos. Está loco este tipo. Así que empiezan a pegarle el aprete a la esposa de Sansón. Desde el primer día, mirá, decinos lo que es. Y qué sé yo, ella le pregunta a Sansón. Y Sansón, no, ni a mis padres se lo revelo, menos te lo voy a revelar a vos. O sea, había algo especial, ¿no? Con los padres. Papá. El tema es que ella
nos dice el texto bíblico que los 7 días lloraba ella. Decime lo que significa el enigma. ¿Te imaginas a tu esposa llorándote 7 días que le compre un par de zapatos? Te pones a llorar vos después. La ve a ella llorando y encima tenés que gastar plata. Entonces, decime lo que pasa. Cuando llega el 3.º o 4.º día, los muchachos se pusieron más pesados. Claro, eran filisteos, hinchas de Boca y todas esas cosas, ¿no? Entonces, le dicen, si no nos revelás el enigma, te vamos a prender fuego vos y a la casa de tu padre. Y dijo, esto se está poniendo más bravo. Así que usó el plan 2. Lloró con más fuerza, histeriqueó más. Decime lo que va a pasar, qué sé yo. Y Sansón ahí con su corazoncito le dice, bueno, una vez pasó esto, y encontré un panal de miel en el león. Así que, bueno, queda ahí. Cuando llega el 7.º día, Sansón dice, bueno, muchachos, estoy esperando los trajes, 30 trajes, 30 ropa sport. Y le dice, no. No sé, pero ¿querés que te digamos el enigma? A ver. En el león había un panal de miel. Y Sansón de pronto, mira. Y la esposa de Sansón era la única fuente de información. Lo vendió. Se enojó, se puso furioso, les prendió fuego los sembrados, mató un montón de tipos, entró en una ciudad. Cuando regresa, porque se fue enojado, no le habló por varios meses. Cuando por fin cambió un poquito, va y dice, ¿dónde está fulana? Y el papá dice, no, ya se lo dio uno. Me sacó. Así que la cosa anduvo mal. La otra, Dalila. Esa sí, sabemos algo. Iba a llegarle el turno a ella, ¿no? Ella estaba en otro valle, el valle de Sorek. A ella le ofrecieron mucho dinero para sacar el secreto de Sansón, porque ya no se trataba de revelar un enigma y ya no se trataba de 30 trajes, sino que se trataba de salvar la vida porque Sansón se había ensañado contra los filisteos. Empezó su guerra personal con ellos. Así que ya no se trataba de ganar una apuesta, sino de liquidarlo, de doblegarlo, reducirlo. Así que conseguimos el secreto de su fuerza. Y Dalila empezó a trabajar con eso. Qué interesante. Sansón tenía su corazón con Dalila. Dalila tenía el corazón en el dinero que le iban a dar. Sansón termina abriéndole el corazón a Dalila. Dalila termina recibiendo el dinero y revelando esto. Lo hizo luego de tanta insistencia. Y Sansón al principio le dijo, bueno, si me atás con 7 mimbres verdes, ahí voy a quedar sin fuerzas. Así que bueno, toda la musiquita romántica, todo, vino, duerme, lo ata y cuando está roncando, Sansón, los filisteos, ¿qué? Lo rompió como hilitos. Otra vez el histeriqueo. Vos no me crees a mí, vos no me decís, dame una muestra de amor. ¿Por qué no? Bueno, está bien. Si me atás con cuerdas nuevas, ahí me quedo sin fuerza. Así que otra vez la musiquita romántica, el vino, la siesta, que yo atado con las cuerdas. ¡Sansón, los filisteos! Dice que lo rompió como trapo quemado, como nada. Otra vez el histeriqueo. No me crees, ¿por qué no me lo mostrás esto? Entonces Sansón ahí fue aflojando y se iba acercando. ¿Vos viste el juego de frío, tibio, caliente? ¿Se quemó? Más o menos andaba. Frío, tibio ya. Si haces de mi cabello 7 trenzas y las pones en un telar y lo clavás con una estaca el telar, ahí me quedo sin fuerzas. Iba ya tanteando, ¿no? Y así que le hace eso a Sansón. Y cuando Sansón está roncando, ¡Sansón, los filisteos, qué! Y se fue arrastrando el telar y todo. Qué vigor capilar tenía el tipo, lo envidio. A mí sopla un viento fuerte y ya se me va otro más. Y el tipo arrancó el telar. Pero ya, ¿vos viste eso de que la tercera es la vencida? En este caso fue la cuarta la vencida.
La mujer lo lleva a una gran angustia. Mira lo que dicen los versículos 15 al 18 del capítulo 16. Y ella le dijo, ¿cómo dices, yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ella quería que el corazón estuviera con ella y ella tenía su corazón en la guita. Qué interesante, ¿no? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Qué descripción gráfica, ¿eh? Mortal angustia. Tuvo la capacidad de amargarlo como para quedarse con cara de puchero todo el tiempo. Y le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque yo soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, ¿cómo se habrá dado cuenta? ¿Viste? A veces das una información y no lo acompañas de sentimiento y la gente dice, no, este me está dando un verso. Pero se ve que en ese momento él estaba hasta quebrado, ¿no? Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo, venid esta vez porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero. Tuvo lo que quería. Sansón no podía entender que estas mujeres filisteas tenían corazón filisteo, naturaleza filistea, cultura filistea, lealtad filistea. A veces nosotros dejamos nuestro corazón en manos de personas que no tienen nuestra misma naturaleza. Y esto nos hace sufrir. Buscamos alianzas con los que no conocen a Dios, buscamos consejo, admiramos, envidiamos, queremos imitar, queremos repetir sus frases, nos encantan sus ideologías. Y son personas que no tienen nuestro corazón. Estoy de acuerdo que tenemos que amar a todos por igual y estoy muy de acuerdo que tenemos que tener todo tipo de amigos porque los amigos son el mejor vehículo para la salvación, ¿o no? Seguramente vos estás acá porque algún amigo te trajo al Señor. Alguno por ahí vino solo. Entonces no dejes de tener amigos, no dejes de estar con tus grupos, pero sabé que en esos lugares Dios te puso como luz en un monte y no como luz debajo de un almud. Y Sansón se transformó en una luz debajo de un almud, en una luz debajo de un mueble. Entregó su corazón. No dependas afectivamente de quienes no conocen a Jesús porque te vas a envolver en problemas. Yo sé, puede decir, ay, pero ella es tan buena. Lo único que le falta es ser creyente. Esa es la macana. Esa es la macana. Le falta ser creyente. Con todo lo buena que es, está caminando en dirección contraria a vos. Ay, yo sé que un día lo voy a convertir. Ah, ¿sí? Ya mismo te pongo como evangelista oficial de la iglesia para convertir a unos cuantos más. Pero cada uno toma sus propias decisiones. Ah, no, pero respeta mucho mis pensamientos. Fenómeno, vos respetá los suyos, pero a la hora de la verdad, conviértanse ellos a ti, no tú a ellos. Mostrale quién está en tu corazón. Mostrá cómo está tu pasión por Cristo, que es una pasión incompatible con otras pasiones. No entregues tu corazón. Sansón pensaba que todos eran como él. Ah, filisteas, bueno, y en ese tiempo hasta la sumisión de ellas podía funcionar. Pero eran personas que tenían otra naturaleza, otro formato, otra manera de pensar. Para ellas era totalmente normal hacer lo que hacían. Para Sansón no. Para el que no conoce a Dios hay un montón de cosas que no son pecado, pero vos siendo creyente te das cuenta que hay un montón de cosas que no convienen a tu vida, aunque todo te sea lícito. Cosas que no te aprovechan, cosas que te chupan las energías.
cosas que te impiden seguir adelante en el camino de la fe. Segundo error, pensó que el secreto estaba en su cabello. Quiero decirte que analicé este pasaje muy cuidadosamente y me examiné y no estoy con ningún tipo de amargura para hablar de esto. No lo hago por resentimiento. En todo momento Sansón tuvo fuerzas. Nació con fuerzas, porque nos dice el texto bíblico que ya de pequeño hacía bastantes proezas. Dios les había ordenado a los padres que lo hicieran nazareo desde el nacimiento hasta su muerte. Es decir, un voto de nazareato vitalicio, cosa que no era tan frecuente el nazareato vitalicio. El nazareo era un laico, y te lo explico. En el Antiguo Testamento, no todo el mundo que quería consagrar su vida a Dios podía hacerlo porque era exclusivo de los levitas. Toda la descendencia de la tribu de Leví eran la tribu consagrada a Dios. Dios sería la herencia de ellos. Ellos recibían el diezmo de la población, todo bárbaro. Dentro de esa tribu de Leví estaba Aarón y todos los hijos de Aarón y descendientes serían sacerdotes y todos los primogénitos de todos los descendientes serían sumos sacerdotes. Ellos usaban el atuendo oficial de gala para oficiar todo lo que tenían que hacer y eran las personas consagradas al servicio a Dios, es decir, lo servían exclusivamente a Dios. Pero Dios en su gracia permitía que los laicos pudieran experimentar por un tiempo lo que era estar consagrados a Dios. Entonces les prescribían lo que podía ser el voto del nazareato. Había 3 prohibiciones. La primera de ellas, no podían beber bebidas fermentadas como los sacerdotes. Cuando Nadab y Abiú prendieron ese fuego extraño, Dios le dijo a Moisés: de ahora en más no me prueban una gota de alcohol cuando van a oficiar. ¿Por qué? Porque Nadab y Abiú murieron porque ofrecieron un fuego extraño y no falta quien piensa, y puede estar muy acertado, que ese fuego extraño fue que fallaron en los procedimientos, tuvieron una mala praxis y de pronto ocasionaron un incendio parcial en el tabernáculo. Los sacaron quemados, calcinados. Así que dijeron: de ahora en más, las personas que ofician en el tabernáculo tienen que hacerlo con todos sus sentidos, con toda su prudencia, con toda su conciencia bien clara. Así que tienen la prohibición de hacerlo. Los nazareos también no podían beber ninguna bebida fermentada, ningún jugo de frutas. Es decir, todos los jugos de fruta, los jugos fermentados, estaban asociados a la fiesta, a la abundancia, al evento social. Entonces ellos, si se consagraban a Dios, tenían que estar ajenos al evento social. Y al igual que los sacerdotes, no podían tocar cadáveres humanos, aunque fuesen del ser más querido, no podían contaminarse tocando cadáveres. Así que ni siquiera podían darse el lujo de vivir un duelo, porque era su tiempo de consagración y era un nazareato, era un voto temporal. En el caso de Sansón fue vitalicio, pero la gente decía: lo hago por un tiempo. Muchos dicen que Juan el Bautista fue nazareo porque la prescripción que el ángel Gabriel les dio a Zacarías y a Elizabeth fue justamente esta. Pero también se piensa que Pablo, para poder entrar entre los judíos, hizo el voto de nazareato y en uno de sus viajes regresa para raparse la cabeza, que era todo el ceremonial en el que se salía del voto del nazareato. Era algo temporal. Ahora, el término nazareo significa consagrado, pero también significa corona, porque así como los sacerdotes tenían su ropa que los distinguía como tales para poder oficiar, el nazareo necesitaba algún elemento visible y era su cabello largo. Señal que no intervenía el humano porque pertenecía a Dios, entonces nadie podía tocar a esa persona y mucho menos con navaja. Así que el nazareato de Sansón era vitalicio. Así que el secreto de la fuerza de Sansón no estaba en el cabello. Para Sansón, el cabello largo iba tomado de la mano de las fuerzas y entonces él empezó a creer que tal vez el cabello era el que le estaba dando las fuerzas. Su cabello largo era señal visible de su voto a Dios, pero en realidad no era el secreto de la fuerza. La fuerza venía de su relación con Dios. El cabello era
el símbolo de la relación con Dios. A veces nosotros creemos que la bendición de Dios está cuando cumplimos con ciertos rituales o actos de obediencia. Y decimos, Dios va a bendecirnos porque hacemos esto. Y tenemos ciertos ritualismos, ¿no? De vez en cuando decimos, ¿viste fulano? Ora con los ojos abiertos. A ese Dios no lo va a bendecir. Porque hay que orar con los ojos cerrados. Bueno, con Silvia, siempre que salimos de casa, oramos, ¿no? Y por ahí salimos apurados o distraídos o hablando algún tema y siempre uno de los dos dice, bueno, ¿oramos? Sí, y ahí nos ponemos a orar, ¿no? Y de vez en cuando, mientras estoy orando, el codazo, y acordate de esto, sí, Señor, y este y otro, pero te aseguro, no cierro los ojos mientras manejo para orar, ¿no? No cierro los ojos, no, para nada. Pero oramos para que Dios bendiga a todos, guarde a todos, y cualquiera podría pensar, el otro día me pasó algo, y es porque no oré. ¿Y cuántas veces oraste y te pasó algo? Lo supeditamos a ciertas acciones y nos ponemos tan rituales. Sansón estaba tan acostumbrado a tener la fuerza y el pelo largo que creyó que la fuerza estaba en su cabello. No creas que la bendición de Dios depende de tu conducta ritual. La bendición de Dios depende de tu relación con Dios. Tu conducta ritual tiene que ver con la reacción a lo que vos haces, pero no te quedes con el formato. A veces cantamos sin saber lo que cantamos. A veces nos movemos solamente porque respondemos al ritmo. Pero lo estás haciendo con gozo para el Señor. Lo haces con todo tu corazón o te fijas en el ritualismo. Hoy puse 1,000 pesos en la ofrenda. En esta semana Dios me va a bendecir. Y en la mitad de semana te chorrean la billetera y el celular. Me falló. Capaz que tenía que poner 2,000. O capaz que te pasa, porque hoy no ofrendé, me lo robaron. ¿Cómo nos gustan los rituales? ¿Cómo nos gusta hacer el cortocircuito y perderle el sentido a lo que hacemos? Y esto nos vuelve en personas religiosas, pero muertas. Tu vida, tu bendición depende de cómo estás relacionado con Dios. La bendición de Dios está cuando estás en comunión con Él y en consecuencia actúas en comunión con Él. No te olvides de esto. Dios no es el Dios del ritual. Dios es el Dios relacional. Dios es el Dios que quiere tener comunión con vos. Quiere que estés todos los días en combinación con Él, charlando con Él, descansando en Él. Y el tercer error. Antes de las 5 termino. Sansón pensó que Dios tiene reglas fijas. Nos encanta a nosotros tener la fórmula mágica de Dios. Siempre predico, donde puedo lo hablo. Dios no va a hacer por vos lo que a vos te toca hacer. ¿Lo escuchaste alguna vez? Sí, está el cansancio. Hacé tu parte para que Dios haga la suya, ¿no? Sí, te lo sabes de memoria ya. Y nunca falta el creyente que dice, mi parte y la de Dios. ¿Cómo es? 50-50, 20-80, 10-90. ¿Qué porcentaje? Y cuando me hacen esa pregunta, yo los miro y digo, ¿qué hago? ¿Lo estrangulo o lo prendo fuego? ¿Qué sé yo qué porcentaje? Pero seguro que si Dios quisiera que haya un porcentaje fijo, vos hacés el 20, yo voy a hacer el 80, seguro que estamos sacando cuentas todos. A ver, ¿cuál es mi 20 que tengo que hacer? ¿Cuál es el 80? ¿Qué sé yo? Hay veces que Dios quiere hacer el 100% y hay veces que vos tenés que hacer el 100% y la otra, ¿no? Sométase a toda autoridad porque no hay autoridad que no viene de Dios. ¿Conoces el texto? Y viene la pregunta. ¿Quiere decir que Dios puso
a un Nerón y a un Hitler? Y yo tengo la respuesta de sabiduría para esto, ¿eh? ¿Querés saber? ¿Los puso Dios? ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? Dios pone reyes, quita reyes, pero cuando se le da la gana. Si nosotros lo sujetáramos a Dios a una fórmula determinada, quiere decir que Dios es una máquina. Y Dios no es una máquina. Dios es eterno, grande, maravilloso, mayor que nosotros. A veces, ocasiones fortuitas de la Biblia, nosotros la transformamos en una regla fija. Interesante cómo Sansón lo vio, lo que era costumbre, ¿no? En Jueces 16, del 20 a 21, cuando estaba con todo ese amague, esa aproximación intuitiva, Dalila le dice: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Claro, una se escapó, dos se escapó, tres se escapó, uno dice la tercera la vencida. No sé en qué texto bíblico está la tercera la vencida, pero bueno, 4, se cumple la regla. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Nos encantan las reglas fijas porque nos permiten predecir a Dios. Y si podemos predecir a Dios, ya estamos tranquilos, porque ya sabemos, Dios lo va a hacer así, porque yo sé que Dios lo va a hacer así. Y si Dios resucita a un muerto, yo quiero que resucite a todos los muertos. El tema es que la resurrección va a ser al final. Dios es demasiado grande como para que lo encerremos en nuestras fórmulas. A Dios no se lo puede incluir en fórmulas matemáticas. Una típica, ¿no? Ananías y Zafira. ¿Te acuerdas de Ananías y Zafira? Todos los creyentes estaban dando espontáneamente de lo que tenían. Nadie les había dicho que tenían que dar, pero empezó Bernabé, que después terminó sirviendo a Dios con Pablo, y después terminó separándose de Pablo en acciones poco satisfactorias, pero restaurando a Marcos, que había fracasado. Pero Bernabé, un levita originario de Chipre, tenía una heredad, la vendió y con eso bendijo a los pobres. Por algo le llamaban Bernabé, que significa hijo de consolación. Nabir es profeta, consolador, predicador. Ber o Bar es hijo. Se le llamaba el hijo de consolación porque era un tipo que se lo pasaba confortando, consolando a los necesitados que no tenían a veces qué comer. Así que la gente, qué bárbaro, y empezaron a hacerlo. Empezó a haber ese contagio lindo, esa inspiración, y empezaron a dar, y aparecen Ananías y Zafira, que venden una heredad a 100 y dicen: ponemos 80 y los 20 nos tomamos unas vacaciones, nos vamos a un viajecito. ¡Ay, sí, bárbaro! Así que Ananías va y delante de toda la gente: hemos vendido nuestra heredad en 80 y aquí están los 80. Los 20 los tenía. Y Pedro lo mira y le dice: la plata es tuya y haces lo que querés. ¿Qué necesidad tenés de andar simulando, mintiendo? ¿Crees engañar a la iglesia del Señor? Estás intentando engañar al Espíritu Santo. Aquí vienen los que te van a enterrar. Se lo llevaron con los pies para adelante. Aparece Zafira, que se había retrasado porque se quedó en la casa produciéndose. Entonces llega tarde y lo ve a Pedro, no, Pablo todavía no está en proyecto. Lo ve a Pedro y le dice: ¿te dio mi esposo la heredad que hemos tenido? Sí, sí. Y Pedro era medio bicho, ¿no? Dice: ¿y en cuánto lo vendieron? En 80. Malvada, los que enterraron a tu esposo vienen a buscarte a vos. Qué papelón el de ella, ¿no?
me quiero morir. Hecho, concedido, se murió y se la llevaron. Entonces uno escucha un texto así y diría, todos los que sustraen morirán fulminados. Y un amén, menos mal, están despiertos todos, ¿no? Pero siempre hay un dormido, amén. Sin embargo, ¿cuántos hay que siguen engañando? Algunos que siguen sacando. De vez en cuando hay alguno que le da tanta vergüenza, ven que todos ponen, entonces mete la mano. Señor, que este aire se convierta en algo porque yo no voy a poner. Y queda como el que puso un montón, tenía ahí la mano, no tenía nada, que va a morir fulminado. Dios lo va a destruir. Queremos hacer una regla fija. Y algunos hasta preguntan y dicen, ¿cómo puede ser que hay tanta gente que hace esas cosas y no le pasa lo que le pasa a Ananías y Zafira? Porque no todos los que sustraen o engañan van a pasar por esto. Pero este pasaje nos dice simplemente, ojo, porque Dios lo puede hacer. Dios puede hacerlo. Ojo, no lo va a hacer siempre, lo va a hacer cuando Él quiera. Pero a veces yo quiero atarlo a Dios, a lo que hizo una vez. Y por más que esté escrito y perpetuado en la Biblia, hay cosas que Dios hizo una vez y no se van a repetir. Y hay cosas que tal vez Dios sí quiere repetir. Entonces, cuando nos damos cuenta que a Dios no lo podemos encerrar con una fórmula, dejamos de juzgar a aquellos que están con un problema, con una enfermedad y no se sanan. Pero vos tendrías que ser sanado, seguro que estás en pecado porque no sos sanado. Dejamos de andar juzgando a los demás y criticándolos, mirándolos con ojos de juicio, porque no se cumple en él la Biblia. ¿Y conmigo? Capaz que conmigo tampoco se va a cumplir en algún momento. Porque Dios es Señor, es soberano. Dios hace lo que se le da la gana. Y lo que se le da la gana es para bendición de nosotros siempre. Y siempre pertenece a sus planes perfectos, a sus planes eternos. Cuando nos damos cuenta de estas verdades, dejamos de decepcionarnos de la fe. Porque a veces queremos que Dios actúe de acuerdo a las leyes de Él que nosotros nos inventamos, tomando 2 o 3 versículos, sin tener en cuenta que la voluntad de Dios es la que actúa. Que Dios es el que dice sí quiero o no quiero. Así que si comprendemos esto, nuestra fe deja de estar tan vulnerable, pero también aprendemos a buscar más a Dios. ¿Por qué? Porque cuando dejo las fórmulas de lado, empiezo a estar más cerca de Él y preguntarle más a Él, que es al fin y al cabo lo que Dios quiere. Porque cuando vos obtenés la formulita, te vas contento y te abrís y te independizás de Dios. Yo trabajé en una fábrica textil que trabajaba telas finas y había fórmulas que no se las podíamos contar a nadie. Y los que llegaban como jefes de planta tenían en su libretita ciertas fórmulas que decían, bueno, echa esto, lo otro, pero a nadie se lo encargaba. Decía, iba mandándolo él. ¿Por qué? Porque como él era el dueño de la formulita, no lo compartía, porque cuando él se iba de fábrica se llevaba la formulita a otra fábrica y era el dueño del secreto y podía renunciar y podía amenazar con irse y no lo dejaban ir. Si vos le conseguís la formulita a Dios, entonces ya te separás de Dios y te pones por cuenta propia. Pero cuando te das cuenta que Dios tiene su fórmula y su fórmula es eterna, es infinita, es incomprensible, eso te lleva a querer todos los días estar en la presencia del Señor, buscándolo, diciéndole, Señor, ¿qué querés de mí en este momento? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu propósito? Aprendamos entonces, para terminar, que el corazón del ser humano es engañoso y perverso. Cuidado con a quienes hacemos dueños de nuestro corazón. Cuidado con las puertas afectivas que abrimos. No vaya a ser que nos intoxiquen y nos dejen en un estado de indefensión que nos va a traer problemas en la vida espiritual. Aprendamos que los rituales no nos garantizan nada.
pero que necesitamos que todo lo que hacemos sea consecuencia de estar bien conectados y bien relacionados con Dios. Levanto mis manos no por costumbre o ejercicio santo. Levanto mis manos porque es la mejor expresión que tengo para decirle: Señor, te amo y sos lo mejor que hay para mí. Levanto mis manos como las levantan mis nietos cuando son pequeños, que quieren estar a UPA y estar más cerca. Levanto mis manos porque veo que Dios es tan grande que lo quiero exaltar a lo grande también. Pero no las levanto pensando que cuando llego a cierto nivel voy a recibir ciertos milagros. Aprendamos que nuestras expectativas nunca deben estar fijadas a ciertas fórmulas o reglas fijas, sino que necesitamos caminar con el Señor cada día, leyendo su palabra, orando, rindiéndole culto, meditando, y esto nos va a garantizar funcionar al compás de Dios. Y cuando un creyente funciona al compás de Dios, todos los días tiene nuevas fuerzas. Cuando un creyente funciona al compás de Dios, tiene muchos menos golpes. Cuando un creyente funciona al compás de Dios, aún en los momentos de tormenta, puede mantenerse firme. ¿Por qué? Porque está sintonizado con el Señor. ¿Qué sé yo cuál es el plan de Dios? ¿Qué sé yo cuál es la formulita de Dios? ¿Cómo me encantaría poner reglas fijas y decirte los 5 secretos para lograr esto o lo otro? No los tengo, ni los sé, ni muchas veces me doy cuenta cuáles son para mí. Lo que puedo decirte es que no necesitamos nada de esto, solamente lo necesitamos a Jesús. Y cuando lo tenemos a Jesús, lo tenemos todo. Cerrá tus ojos por un momento. Esta mañana tenés la oportunidad de decirle al Señor: Señor, quiero conocerte más. Pero la única manera de conocerte más es comprometerme más con vos. Tomar un mayor compromiso, buscarte más. Buscarte de todo corazón. Todos aquellos que quieren decirle esto al Señor, por supuesto, no vamos a tener el gran culto después ni pasar al frente para orar. No, sé que el horario avanzó. Pero todos aquellos que quieren tomar una decisión firme de depender más del Señor y menos de las fórmulas. Depender más de un corazón cercano a Dios y no de los rituales. Depender exclusivamente de Dios y no buscar bastones que se quiebran. Todos aquellos que quieren tomar esta decisión pueden ponerse de pie en este momento para orar juntos al Señor. Señor, sos lo mejor que nos pudo pasar. Sos lo más grande en nuestras vidas. Lo que hiciste en la cruz. Todo lo que dice tu palabra. Que podamos vivir la permanente presencia de tu Espíritu Santo para leer tu palabra y no transformarla en un legalismo, sino en una palabra viva que ministra a nuestros corazones y que nos llena de fuerzas. Señor, que no seamos meros religiosos huecos, que venimos al culto y cumplimos al minuto con todo. Señor, nuestra relación con vos no tiene timing. Ayúdanos a estar súper conectados, en perfecta comunión, viviendo en integridad, buscando tu rostro y amándote por sobre todas las cosas, en especial sabiendo que te hiciste hombre y habitaste entre nosotros y diste tu vida por nosotros. Te pertenecemos y de esta manera queremos vivir. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y tengas un maravilloso domingo. Nos vemos.